Cualquiera que viene tarde vos lo haces entrar acá, así que no hay problema. Sí, perfecto. Bueno, entonces están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí, se ve perfecto. Sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, la clase de hoy vamos a empezar a ver métodos diferentes a los que estamos acostumbrados. En definitiva, los medios continuos, la vibración de medios continuos es una ecuación en derivadas parciales, donde tenemos por un lado las variables del espacio, en algunos casos por ahora estamos viendo solo la variable x, y por otro lado la variable tiempo. Por eso es ecuaciones en derivadas parciales. Y en definitiva, los métodos de resolución de las vibraciones de métodos de medios continuos se basa en distintos métodos de resolución de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. El método que vamos a ver hoy es el método de las características. Es cambiar el sistema de coordenadas para usar un sistema de coordenadas particularmente adecuado al problema y que termina siendo la forma de ver las vibraciones de medios continuos como propagación de ondas. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a ver la vibración de medios continuos por el método de las características, que en definitiva es la propagación de ondas. Vamos a ver vibraciones longitudinales de barras, vibraciones de viga de corte, cómo influyen las condiciones de borde. Vamos a ver qué pasa con las ondas en cuerpos estratificados, y en particular cuando lo que sigue es un medio infinito. Y vamos a ver un repaso de transformada de Laplace muy rápido para poder ver ondas supersónicas y ondas subsónicas. Después con Ale van a ver ejemplos de aplicaciones de esto, ¿no? Bueno, vibraciones entonces de medios continuos por el método de las características. Lo primero que tenemos entonces es, como siempre, plantear la ecuación diferencial de equilibrio dinámico usando el principio de D'Alembert. ¿Qué problema tenemos? Vamos a analizar una barra. Esta barra tiene un área, una densidad y un modo de elasticidad y una carga distribuida por unidad de longitud como está indicada ahí. Suponemos que el material es elástico lineal. Sabemos que en una barra las deformaciones es igual a la derivada de los desplazamientos respecto de la coordenada x, que las tensiones es el modo de elasticidad por las deformaciones, y por lo tanto la relación entre las tensiones y los desplazamientos está dada por esa fórmula que está ahí. Y sabemos que nosotros tenemos que aplicar el principio de D'Alembert, que simplemente es considerar un problema dinámico como un problema estático si introducimos, además de las fuerzas exteriores, las fuerzas de inercia. Entonces tomamos un elemento diferencial de x de esa barra, lo tomamos acá, y en ese elemento diferencial de x representamos todas las acciones, las tensiones y los esfuerzos que aparecen sobre ese elemento diferencial. Vamos a poner como desplazamiento al desplazamiento U, y en ese elemento de un lado vamos a tener la tensión A por E, la fuerza, que es la tensión por el área, es decir, A por E por épsilon, y del otro lado la tensión por el área, más lo que cambie esa tensión por el área cuando nos movemos un diferencial de X. Asimismo, en ese elemento diferencial estará actuando esa fuerza P de XT, que en realidad ahí, en eso que está indicado ahí, me falta multiplicarlo por diferencial de X para hacer una fuerza. Y además, para el principio de D'Alembert, lo único que tengo que agregar es esto que está acá, la fuerza de inercia. La masa, que va a ser ρ por el volumen, es decir, A diferencial de X por la aceleración. Así que esas son todas las fuerzas que tengo actuando sobre ese elemento diferencial, y por lo tanto la ecuación de equilibrio, simplificando las cosas que puedo simplificar, será A por E por la derivada segunda de U respecto de X dos veces, menos ρ por A
por la derivada segunda de U respecto de T dos veces, más la acción exterior P igualado a 0. Esa es la ecuación diferencial de equilibrio. Que entonces, pasando del otro lado a por E, la ecuación diferencial de equilibrio dinámico de la barra será la derivada segunda de U respecto de X dos veces, menos 1 sobre C cuadrado, ya les voy a decir qué es lo que defino como C, por la derivada segunda respecto de U respecto de T dos veces, igual a menos la acción exterior P sobre A por E. Y esta que está ahí, esta que está acá, es la ecuación diferencial de equilibrio dinámico de un elemento diferencial de barra. Entonces, yo definí ahí C, esa constante C que definí, si ustedes ven cuando pasé del otro lado A por E, esa constante C es igual a la raíz cuadrada de sobre ρ. Eso es lo que es igual a C. Fíjense que las unidades de C, si yo me fijo qué unidades tiene, será la raíz cuadrada de, bueno, la unidad del modo de elasticidad será kilonewton, es decir, kilogramos masa por aceleración, ¿no es cierto? Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, dividido área, es decir, 1 sobre metros al cuadrado. Eso es el modo de elasticidad. Y esto, abajo tengo la densidad, es decir, kilogramo dividido metro al cubo. Esas son las unidades de ρ. Por lo tanto, las unidades que me quedaron para C es metros sobre segundo. Es decir, C, C es una velocidad. Y enseguida vamos a ver qué velocidad es esa C que aparece ahí como la raíz del modo de elasticidad dividido en la densidad. Entonces, ahora vamos a analizar primero, en este problema que está acá, las vibraciones libres. Problema de vibraciones libres. En el problema de vibraciones libres, la acción exterior es nula. Por eso son vibraciones libres. Y entonces mi ecuación diferencial se limita a las derivadas segundas que están acá, igualadas a 0. Si es vibraciones libres, esto será igual a 0. Y si yo ahora tomo y derivo la derivada de U respecto de X, hago esto. Hago la derivada segunda de U respecto de X dos veces, y en vez de U lo que hago es, tomo esa U y la derivo respecto de X y la multiplico por E. Nada me impide hacer eso del lado izquierdo de esa ecuación si hago lo mismo del lado derecho. Tengo 1 sobre C cuadrado por la derivada segunda respecto de T dos veces. A la U que tengo ahí la derivo respecto de X y la multiplico por E. ¿Y por qué hice eso? Que también tiene que ser igual a 0, porque no hice nada más que tomar esa U, derivarla por X y multiplicarla por E, porque eso que me quedó entre paréntesis es la tensión. Lo que me queda entre paréntesis es la tensión. Así que la otra ecuación que voy a tener también es que la derivada segunda de sigma respecto de X dos veces menos 1 sobre C cuadrado por la derivada segunda de sigma respecto de T dos veces tiene que ser igual a 0. Y así que me quedaron estas dos ecuaciones libres. Una expresada en términos de los desplazamientos y otra expresada en términos de las tensiones axiales en esa barra. Bueno, entonces ahora tengo que resolver esa ecuación diferencial. ¿Qué hago? Aplico un método de resolución de ecuaciones diferenciales que se llama método de las características. En este método de las características, lo que hago es hacer un cambio de variables. Definir una variable z que será igual a x menos c por t. Y definir una variable eta que será igual a x más c por t. El método de las características entonces consiste en hacer un cambio de variables que me combina la variable espacio y la variable tiempo de esta manera que está acá.
Entonces, cuando yo ahora quiera calcular la derivada respecto de x, cuando yo quiero calcular la derivada de esto de x, esto es por la regla de la derivación, será la derivada respecto de z por la derivada de z respecto de x, menos más la derivada respecto de eta por la derivada de eta respecto de x. Eso es algo general. Y por lo tanto, con las definiciones de seda y eta que están ahí, esto será la derivada respecto de seda más la derivada respecto de eta. Y si yo tengo que derivar respecto de t con esas dos definiciones que están ahí, esto será la derivada respecto de seda por la derivada de seda respecto de t más la derivada respecto de eta por la derivada de eta respecto de t. Y con los valores que tengo ahí, esto será menos la derivada respecto de seda multiplicada por c, esta es la derivada de seda respecto del tiempo, y la otra será más la derivada respecto de eta por c. Es decir, esta derivada será c por la derivada respecto de eta menos la derivada respecto de c. Ese cambio de variables me permite escribir esas derivadas de esta forma que está. Y si yo vuelvo a aplicar la derivada de x, es decir, si calculo la derivada segunda respecto de x dos veces, esto es lo mismo que aplicar ese operador que me quedó ahí dos veces. Es decir, es lo mismo que aplicar esto al cuadrado. Es decir, esto es derivada segunda respecto de seda dos veces, más dos veces la derivada respecto de seda por la derivada respecto de eta, más la derivada segunda respecto de eta dos veces. Y haciendo lo mismo con la derivada segunda respecto del tiempo dos veces, es lo mismo que aplicar ese operador que está ahí, es decir, c cuadrado por la derivada respecto de eta menos la derivada respecto de seda al cuadrado. Y esto es igual a c cuadrado que multiplica la derivada segunda respecto de eta dos veces menos dos veces la derivada, acá puedo poner derivada segunda directamente, derivada segunda respecto de z respecto de eta, derivada segunda acá otra vez respecto de seda respecto de eta, más la derivada segunda respecto de seda dos veces. Así que las derivadas segundas, que son las que yo tengo en la ecuación diferencial, las puedo escribir de esa manera. Entonces lo que voy a hacer ahora es reemplazar en esta expresión lo que acabo de, las derivadas que acabo de descubrir en función de mis nuevas variables. Entonces esto que está acá se transforma en lo siguiente. Si yo reemplazo la derivada segunda respecto de x dos veces, tengo que poner esto que está acá. Así que me queda esto. Acá tendré sigma, sigma, sigma. Y después tendré que poner 1 sobre c cuadrado por la derivada de c respecto de t dos veces. Así que será menos 1 sobre c cuadrado que multiplica a esto que está acá. Así que acá los c cuadrados se van. Este se va con este se va con ese, y finalmente me queda como ecuación diferencial en mis nuevas variables que la derivada segunda de sigma respecto de z respecto de eta tiene que ser igual a 0. Es decir, convertimos esa ecuación diferencial que teníamos antes en esta otra que está acá.
Así que, si esa es la ecuación diferencial, yo puedo resolverla relativamente fácil. Yo sé que la tensión sigma va a ser una función de seda más otra función de eta. Si yo tengo una tensión sigma definida de esa manera, yo efectivamente tengo la solución del problema. Resolví esa ecuación diferencial. Y seda era x menos c por t, para volver a las variables originales. Y eta es igual a g por x más c por t. Así que el problema está resuelto. La tensión sigma, y lo mismo podríamos decir de los desplazamientos u, va a corresponder a esta expresión que está acá. Con c, recordemos que c es igual a la raíz cuadrada del módulo de elasticidad dividido la densidad. Muy bien, entonces ahora vamos a dibujar qué es lo que encontramos como solución. Lo que falta acá son las condiciones de borde, ¿no es cierto? Nosotros ya resolvimos el problema libre. Entonces nosotros vamos a suponer que tenemos una condición de borde que me proporciona una función f y una condición de borde que me proporciona una función g. Después veremos en cada caso qué son. Pero básicamente, una vez que eso está, veamos cómo evoluciona la tensión sigma. Supongamos que nosotros tenemos entonces lo que estoy dibujando acá, una función de seda. Entonces yo voy a escribir acá la tensión sigma, voy a dibujar un eje X, voy a dibujar el eje de tiempo. Y voy a dibujar una recta acá correspondiente al producto de C por T. Es decir, a medida que pasa el tiempo y con la velocidad C, esto iría moviéndose tomando una coordenada X. Y entonces, si yo ahora elijo en esta f de seda que escribí acá en t igual a 0, fíjense que en t igual a 0 yo puedo dibujar una f de seda, como está acá, que será la f de x en t igual a 0, ¿no es cierto? Entonces elijo un seda cualquiera. Si esta parte c por t, si yo me muevo una distancia t, esto sigue siendo seda. Quiere decir que yo puedo dibujar otra vez mi f de seda acá. Por lo tanto, mi conclusión es que la solución moviéndose en el espacio-tiempo es una función f de seda que no cambia de forma y se desplaza sobre ese eje X a una velocidad c. Y eso es efectivamente lo que pasa con la solución. Es una onda con una forma fija que se va moviendo a lo largo del tiempo sin cambiar su forma, tal como se muestra ahí. Si yo hago la otra, la g de eta, lo que hago es, otra vez, la función de tensión, el eje X, el eje de tiempo, y ahora me voy para el otro lado, trazo una recta acá, con una pendiente correspondiente a menos c, tal que esta parte sea c por t. Y fíjense lo que era la función g, era la función de g de x más c por t. Entonces, si yo elijo en t igual a 0 un valor de eta y dibujo mi función g de eta, yo percibo que como esto que está acá es eta x de c más t y lo sigue siendo para cualquier t, en definitiva la solución es una función g que se desplaza a una velocidad c a lo largo del tiempo sin cambiar su forma. Entonces esa es la solución completa a un problema de la onda que se desplaza en una barra. Es una onda con una cierta función que se desplaza en el sentido positivo de las x con velocidad c y en el sentido negativo de las x con velocidad eta. Eso es básicamente la solución. Es decir, eso lo puedo ver porque se puede notar que el argumento
de la función f y de la función g se mantiene constante si se incrementa con el tiempo a una velocidad c. Así que la conclusión de resolver este problema por el método de las características es que la resolución de la ecuación diferencial de la propagación de ondas en esa barra es simplemente ondas viajeras a velocidad c, la velocidad es la raíz de e sobre ρ, a ambas direcciones del eje X. Veamos cómo entran en este problema las condiciones de borde. Supongamos que tenemos una barra. Antes que nada, les quiero preguntar si esto se entendió, si tienen alguna duda, porque acá está básicamente, si se entiende esto, se entiende de lo que vamos a hablar a partir de acá con propagación de ondas. ¿Se entendió esto? Sí, sí. Bueno, si no hay duda con esto, ya el tema de propagación de ondas lo van a tener bajo control y vamos a ver qué pasa con las condiciones de borde. Vamos a analizar dos problemas, el extremo libre y el extremo indesplazable. Entonces, lo que tiene que pasar es que nosotros tenemos un problema con una onda que se acerca con velocidad c y que después de encontrarse con el borde libre va a generar una onda de velocidad c también viajando en sentido contrario. Lo que se tiene que cumplir es que lo que pase con las ondas tiene que satisfacer lo siguiente, que si yo vengo con una tensión, por ejemplo, de compresión, menos sigma asterisco, bueno, tiene que ocurrir que en ese borde, que es un borde libre, la tensión resultante sea igual a cero. Quiere decir que para que la tensión resultante sea igual a cero, cuando tengo un borde libre, se tiene que generar en ese borde una tensión positiva, una tensión de tracción igual a la tensión incidente negativa, de tal manera que siempre la tensión en ese extremo sea igual a cero. Entonces, si tengo un borde libre y tengo una onda de choque que llega contra ese borde libre de compresión, se genera automáticamente en ese borde una onda de tracción. Por el contrario, si tengo un extremo indesplazable, en el extremo indesplazable no puede haber desplazamientos, es decir, la diferencial de los desplazamientos tiene que ser igual a cero. Como la diferencial de los desplazamientos es igual a cero, quiere decir que la derivada de u respecto de x diferencial de x, que es la diferencial de los desplazamientos, tiene que ser igual a cero. Y si lo multiplico por e, eso quiere decir que sigma por diferencial de x tiene que ser igual a cero. Esa es la condición de borde. Entonces yo tengo x igual a L y en x igual a L ahora tengo la condición de que u tiene que ser igual a cero. Y otra vez tengo una onda incidente de compresión que se acerca con velocidad c. Y después va a rebotar una onda con velocidad menos c. Quiere decir que la onda incidente se mueve un diferencial de x y la onda reflejada se mueve con menos diferencial de x. Entonces, cuando yo equilibre acá, de tal modo que se tiene que cumplir que sigma por diferencial de x tiene que ser igual a cero, yo voy a tener que la onda incidente va a tener una onda de compresión menos sigma asterisco por diferencial de x, y esa es la onda incidente. La voy a tener que sumar con la onda reflejada y sigma asterisco por diferencial de x tiene que ser igual a cero. La onda reflejada va en sentido contrario, así que tiene un menos diferencial de x. Y por lo tanto, para que esto sea igual a cero, acá tiene que reflejarse también una onda de compresión. Esa es la forma de que yo consiga tener desplazamientos nulos en el extremo indesplazable. La conclusión es que en un extremo indesplazable se genera una tensión
de compresión igual a la tensión de compresión incidente. Entonces, estas dos ejemplos que están acá muestran varias cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tomo una tiza, que es un material frágil, y le pego un golpe que está acá? Bueno, si le pego un golpe, la tiza se va a romper acá por tracción. ¿Por qué? Porque la onda, le voy a poner una onda de compresión, va a volver como una onda de tracción, y cuando llegue al extremo ahí, se va a romper. También esto muestra por qué entonces yo tengo que armar pilotes hincados. Cuando yo hinco pilotes, yo los hinco dando golpe de compresión, y hasta que no encuentra una capa dura, es como si tuviera capa blanda, como si fuera un borde libre. Y entonces, ¿qué se van a generar en ese pilote? A pesar de que yo le pongo un golpe de compresión, se van a estar generando tensiones de tracción del mismo orden que el golpe que yo le doy. Entonces, el pilote siempre tiene que tener una armadura de tracción para soportar esos esfuerzos. Por otro lado, cuando llego a un extremo firme, se genera una onda de compresión que es el doble de la que yo le aplico. Por eso se usa, cuando yo clavo con un martillo, voy clavando un clavo, la fuerza en la punta del clavo contra algo duro es el doble de la fuerza que yo hago con el martillo. Así que estas ecuaciones simples de propagación de ondas demuestran muchas cosas de la vida diaria muy simples como las que acabamos de mencionar. Bueno, supongamos ahora que en vez de tener una barra, yo tengo una viga de corte, como la que está dibujada ahí. Entonces, en esta viga de corte, otra vez voy a plantear la ecuación diferencial de equilibrio dinámico, solamente que ahora, en vez de plantear una acción exterior, yo voy a plantear, es decir, en vez de plantear una fuerza exterior, como acción exterior yo voy a plantear un desplazamiento del suelo. Por ejemplo, el caso de un sismo. Y voy a analizar el caso de un sismo como un problema de propagación de ondas. Entonces, otra vez acá voy a considerar que el material de la viga de corte es elástico lineal. Y un material elástico lineal en la viga de corte significa que la relación entre el esfuerzo de corte y las distorsiones, es decir, la derivada, los giros, la derivada de los desplazamientos respecto de X, es lineal. Este es el comportamiento de la viga de corte. Y voy a considerar que los desplazamientos totales, voy a escribir acá cuáles serían los desplazamientos totales, serían desde acá hasta acá. Este sería el desplazamiento total. Ese desplazamiento total es lo que yo estoy llamando B corta X de T. Bueno, ese desplazamiento total entonces es la suma del desplazamiento de la base más el desplazamiento relativo de la estructura respecto de su base. Quiere decir que yo voy a poder escribir los desplazamientos W, que son los desplazamientos relativos, restándole al desplazamiento total, que es el que necesito para las aceleraciones, el desplazamiento de la base. Entonces, ahora puedo tomar un elemento cualquiera diferencial de X, de esta viga de corte imaginada como un continuo, y voy a escribir lo que tengo de fuerzas abajo de ese elemento diferencial X, que es el esfuerzo de corte por el diferencial de X, lo que tengo arriba, que es esa fuerza más lo que cambia esa fuerza cuando me muevo un diferencial de X, y la única otra fuerza que existe es la fuerza de inercia, es decir, la masa por unidad de longitud mu por la derivada de los desplazamientos totales respecto del tiempo dos veces. Esos son todos los elementos que tengo que tomar para plantear ahora la ecuación diferencial de equilibrio dinámico. ¿Qué me dice? Planteo el equilibrio de fuerzas en ese elemento. Me queda derivada de Q respecto de X diferencial de X, menos la masa por unidad de longitud por la aceleración total, es decir, la derivada segunda de B respecto de T dos veces, por el diferencial de X, la masa por unidad de longitud, por el diferencial de X es la masa de ese elemento diferencial, y esto tiene que ser igual a 0. Sabemos que Q es igual a la rigidez K por la derivada de W respecto de X, y que esto es igual a K por la derivada de B respecto de X, porque lo que me está faltando es
U, pero U no cambia con X. U es el desplazamiento de la base, es independiente de X. Así que la ecuación la puedo escribir en términos de los desplazamientos totales. K por la derivada segunda de B respecto de T 2 veces, menos mu por la derivada segunda de B respecto de T 2 veces, igual a 0. Y pasando K del otro lado, esta ecuación la puedo escribir, acá me queda X, ¿no? Reemplazando la derivada de Q respecto de X por K derivada de B respecto de X. Bueno, así que esto lo puedo escribir así. Derivada segunda de B respecto de X 2 veces, menos 1 sobre C cuadrado por la derivada segunda de B respecto de T 2 veces, igual a 0, donde definía la constante C como la raíz cuadrada de K sobre mu. Otra vez C es una velocidad, y es la velocidad de propagación de las ondas de corte en este caso. Así que tendré esta ecuación diferencial para los desplazamientos totales de esa viga de corte. Y si yo tomo esa ecuación, derivada segunda respecto de X 2 veces de B, y a ese B que está ahí lo derivo una vez respecto de X y lo multiplico por K en el lado izquierdo, y hago lo mismo del lado derecho. Tomo el B que está ahí, lo derivo respecto de X. Lo derivo respecto de X y lo multiplico por K. Y esto tiene que seguir cumpliéndose, que es igual a 0, pero K por la derivada de B respecto de X es lo que llamamos al esfuerzo de corte Q. Así que la otra ecuación diferencial de equilibrio que surge, de equilibrio dinámico que surge en este problema de la viga de corte, será la misma que la anterior en derivadas segundas, pero no solamente con los desplazamientos totales, sino con el esfuerzo de corte Q, tal como antes habíamos tenido con la tensión sigma. Y estas entonces son las ecuaciones diferenciales de equilibrio dinámico de la viga de corte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver por el método de las características. Así que puedo ir acá a lo que habíamos hecho antes, y todo esto que está acá vale. Entonces, vamos a tomar el método de las características, vamos a tomar esta parte. Definimos entonces las nuevas variables zeta y eta de esta manera, y nosotros ya sabemos que lo que va a pasar es que, como las derivadas segundas las voy a poder escribir de esta forma, si tengo esta forma de la ecuación diferencial, que es la misma, termino en eso que está ahí. Entonces, el resultado de lo que vimos recién, es que va a ocurrir lo siguiente. La derivada segunda de los desplazamientos totales respecto de z y respecto de eta tiene que ser igual a 0, y la derivada segunda del esfuerzo de corte respecto de z respecto de esta tiene que ser igual a 0. Con esas definiciones de los parámetros z y eta, de las variables z y eta, se tiene que cumplir esas dos ecuaciones diferenciales. Por lo tanto, otra vez sabemos que las funciones que van a ser solución de esas dos ecuaciones diferenciales van a ser funciones que no cambien con z y eta. Es decir, la función de desplazamiento será una función f1 de x menos c por t más una función g sub 1 de x más c por t. Y el esfuerzo de corte también será una función f2 de x menos c por t más una función g sub 2 de x más c por t. Es decir, son funciones que no variarán de forma y que se desplazarán a una velocidad c, como vimos antes. Fíjense que en este caso, entonces, el esfuerzo de corte es k por la derivada de b respecto de x, y por lo tanto eso implica que estas funciones están relacionadas. f2 tiene que ser igual a k por la derivada de f1 respecto de x, es decir, es k por la pendiente de la función f1,
y G sub 2 es igual acá por la derivada de G sub 1 respecto de X. Se tiene que cumplir esa relación por la relación que hay entre Q y B. Entonces, otra vez como antes, vayamos a las condiciones de borde. Supongamos que tenemos un problema como el que está acá. Es un edificio que en su extremo inferior entonces tiene x igual a 0 y en su extremo superior corresponde a x igual a l. Esta es la coordenada x de esa viga de corte. Esa viga de corte va a tener, es una ménsula, así que tendrá desplazamientos relativos 0 acá abajo, y como no hay ninguna fuerza ahí arriba el esfuerzo de corte es igual a 0. Entonces, supongamos que nosotros le damos a esta viga de corte un desplazamiento inicial. Vamos a suponer que tenemos un desplazamiento como el que está indicado acá, de forma triangular. ¿Por qué lo hago de forma triangular? Porque al hacerlo de forma triangular me va a permitir, corresponde a un esfuerzo de corte constante, como tenemos indicado ahí. Entonces, vamos a darle a esa viga de corte una onda que se desplace, triangular como esta, que se desplace en una dirección, en la dirección del eje C. La condición será siempre que el desplazamiento acá abajo tendrá que ser nulo, y por lo tanto yo tengo que generar una onda que se mueva hacia el sentido positivo, como está indicada en azul, y tiene que ser contrarrestada en todo instante por esa onda C que tengo ahí, si quiero que los desplazamientos sean nulos. Entonces yo doy una onda como esta, y esa onda va a viajar hacia arriba. Esta onda va a viajar en algún momento hacia arriba y se va a encontrar con un lugar donde tiene que tener corte cero. Entonces, si tiene que tener corte cero, tendrá que generar una onda de corte que viaje en sentido negativo. Es decir, tendrá que generar, si yo venía con esta onda, este gradiente de sentido positivo, tendrá que generar una onda que vuelve con gradiente en sentido negativo. Como conclusión de eso que acabamos de dibujar, veamos cuál será el máximo desplazamiento. El máximo desplazamiento. El máximo desplazamiento ocurrirá cuando la onda en azul haya viajado toda la longitud de esa vía de corte. Como se mueve a velocidad c, en un tiempo t igual a L sobre C ocurrirá eso. En ese momento, el desplazamiento es la suma de los dos triángulos, como se indica ahí. Es decir, que tendré un desplazamiento máximo que será igual a 2 veces F1, si F1 era la onda de desplazamiento que yo tenía. Ese será el desplazamiento máximo. Así que hay como un efecto látigo que tiene esa viga de corte que produce un desplazamiento que es igual a F1, pero que en la parte superior de la viga de corte se duplica como se indica acá. Por otro lado, si yo estoy interesado en el máximo esfuerzo de corte basal, el máximo corte en la base, el máximo corte basal ocurrirá, yo inicialmente tengo una sola onda que viaja, hasta que después llega también la onda que viene rebotando. Si una vez que yo lancé una onda, después la onda rebota arriba y abajo indefinidamente, digamos, si no hay amortiguamiento. Entonces, el máximo corte basal va a ocurrir cuando el tiempo t, la onda en azul, suba hasta arriba, vuelva hacia abajo, como está indicada así, como está indicada ahí en sentido con un esfuerzo negativo, y el máximo corte basal entonces va a ser cuando la onda haya recorrido 2 veces la altura de esa viga de corte, y será igual a 2 veces, el corte máximo en la base será igual a 2 veces
G sub 2, que G sub 2 era, G sub 2 es la derivada de F2, que es lo que viene retornando como desplazamiento. Bueno, eso es básicamente expresado, digamos, visualmente, cómo sería una onda viajera en una vía de corte producida por un movimiento de la base que se extiende hacia arriba. Se extiende hacia arriba como un desplazamiento que se va moviendo a velocidad c. Cuando llega arriba va a generar una onda que vuelve de rebote porque el esfuerzo de corte tiene que ser nulo arriba, que produce una duplicación en la punta de los desplazamientos y después genera una onda de corte hacia abajo que finalmente produce una duplicación del esfuerzo de corte en la base. Nosotros vamos a ver, después yo les voy a mostrar datos, Ale le va a mostrar datos de medidos de un edificio en altura que se puede interpretar como una viga de corte ante un sismo y van a ver claramente el viaje de la onda sísmica a lo largo del edificio. Ahora vamos, esto que expliqué visualmente, vamos a tratar de ponerlo en forma matemática. Es la forma en que ustedes lo van a dibujar en el MATLAB, porque eso que expliqué así tiene una, tiene forma de expresarse matemáticamente, aunque es un poco más complejo que lo que acabo de explicar. Entonces, la idea ¿cuál es? Es que yo voy a poner una onda triangular como está indicada ahí. Entonces, esto quiere decir que, pero que dura solo un tiempo determinado t sub d. Entonces yo voy a tratar de escribir esa onda que se mueve. Entonces vamos a ver. Voy a escribir una función u de t de desplazamiento, que la voy a escribir así. Va a ser una phi de t, es decir, una phi de t es esta, ¿no? Es una función escalón. No tengo nada y después tengo 1, indefinidamente. Esa es la phi de t. Y después yo voy a quedarme con este pulso, y para quedarme con el pulso le tengo que restar otra función escalón. Solamente que le resto una función escalón que empieza en t sub d. Entonces esas dos funciones que estoy restando es lo que me da ese pulso u de t. Eso que está ahí es ese pulso u de t. A su vez, yo no quiero un pulso rectangular, sino lo que quiero es que ese pulsito que está ahí tenga esta forma triangular que dibujé ahí. Entonces, quiere decir que yo además necesito una función phi que va a variar con el tiempo como t por u de t. Dentro del escalón voy a tener esa función phi de t. Entonces tengo ahora esa función que voy a escribir de esta manera. Voy a tener una función de desplazamiento inicial que va a ser phi de t menos x sobre c. Entonces esa es una función viajera ahora. Esa función es ese triángulo que se va moviendo con el tiempo. Al escribirlo así, yo lo que escribí es una onda que viaja con el tiempo. Y si yo tuviera esa barra, esa viga de corte que está ahí, y esa barra fuera infinita, la única onda que tendría sería esa, que empezaría en x igual a 0, con una phi de t, es decir, sería este triangulito que está acá. Sería este triangulito, y una vez que lo generé, seguiría viajando con velocidad c a lo largo de esa barra. El problema es que tengo en el extremo superior, se me acaba la viga de corte. Entonces el desplazamiento empieza con ese triángulo, avanza hasta que llega al extremo superior donde tengo q igual a 0. Entonces hay un rebote en ese extremo superior de una onda v sub 2 que va para abajo.
Y después hay un rebote en el extremo inferior de una onda B3 que va para arriba, de tal manera que me genere que el desplazamiento sea nulo en el extremo inferior. Por lo tanto, en esa viga de corte, yo después de un tiempo voy a tener que sumar 3 ondas. La onda inicial B1, que se extingue, pero que después da origen a los rebotes B2 en el extremo superior y B3 en el extremo inferior. Entonces ahora voy a escribir B1, la onda inicial ya la escribí, voy a escribir el rebote en el extremo superior. Ese rebote en el extremo superior, acá lo voy a escribir esto como una función de x y de t. Ese rebote en el extremo superior lo voy a escribir así. Menos, y acá pongo, la sumatoria. Desde n igual 1, y ya vamos a ver hasta dónde. Tengo que poner todos los rebotes acá. La función esta va a ser el tiempo t menos, tengo que poner acá cada vez que aparece un rebote. Entonces era t menos 2 n L sobre C. Cada vez que aparece n me va a ir generando una nueva onda de rebote. Más x sobre C. Como los rebotes son sucesivamente de un signo y otro, tengo que poner menos 1 a la n para que vaya cambiando el signo cada vez que es par o impar. Y esto va a ocurrir, voy a tener un rebote siempre que el tiempo permita que haya un rebote. Entonces esto será escrito de esta manera. Flor, que es el entero más inferior, más cercano, de ct más x dividido 2L. Es decir, lo que estoy acá es contando rebotes, básicamente, que tengo que ver la cantidad de rebotes en un tiempo t. Eso es lo que está escrito de esa manera. Y esto ocurre, bueno, siempre que ct más x sobre 2L sea mayor o igual que 1. Es decir, tiene que haber habido algún rebote. Y lo mismo puedo escribir para el rebote en el extremo inferior. El rebote en el extremo inferior tendrá una fórmula parecida. Otra vez, es una sumatoria de rebotes de n igual 1, ya vamos a ver hasta cuándo, de el rebote en el extremo inferior, que lo voy a escribir así. La función phi, que es el triangulito, menos 2n por L sobre C, menos x sobre C. Acá, como cambia de signo, tengo que poner menos 1 a la n, y acá otra vez, hasta cuándo contamos, tiene que ser flor de C por T menos x, eso es una distancia, dividido 2L, que es la cantidad de rebotes que tengo en el tiempo t. Básicamente es eso. Y esto vale siempre que haya rebote. Es decir, que C por T menos X sobre 2L sea mayor o igual que 1. Entonces, matemáticamente, esas ondas que van viajando y rebotan arriba y abajo, se escriben con esas ecuaciones que están ahí. Dibújenla ustedes en el MATLAB. Ustedes pueden usar la función que tiene el MATLAB para hacer un movie, una película, y van a poder mostrar cómo la onda llega a un extremo, rebota, vuelve a rebotar y así sucesivamente. Después con Ale pueden ver cómo escribir cómo escribir en MATLAB para que les haga esa película de cómo las ondas, esa onda triangular va viajando, va rebotando, de tal manera de conservar los desplazamientos nulos abajo y conservar esfuerzo de corte nulo arriba. Ahí van a ver que esto que les acabo de escribir acá realmente refleja ese conjunto de rebotes
que les expliqué visualmente antes. Bueno, esta fórmula no es fácil de seguir así como la acabo de describir, pero ustedes van a ver por prueba de error cuando la pongan en el MATLAB que esta fórmula realmente refleja esas ondas viajeras. Acá lo que está, esta suma es simplemente para poner la cantidad de rebotes que hay en este problema, ¿no? Y fíjense que las ondas se extinguen. Esta phi de t, fíjense lo siguiente, esta phi de t se extinguen porque está multiplicada por esta u de t, y esta u de t es esta, es esa diferencia de funciones que permite obtener el rectangulito que está acá, ¿no es cierto? Entonces, eso permite que cada una de estas ondas tenga una duración limitada. Y lo que muestra acá es cómo va viajando con esta t más x sobre c y t menos x sobre c. Eso es lo que lo hace viajar. Y el n es lo que hace a las sucesivas ondas que van rebotando en uno y otro lado. Bueno, dibújenlo con el MATLAB y van a ver que eso es las ondas que rebotan. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esta cuestión de las ondas y sus condiciones de borde? ¿Cómo las condiciones de borde implican rebotes de tensión o de compresión respectivamente? Asumo que no hay preguntas de esto. Confirmo que se está escuchando, ¿eh? Bueno, No. bueno, por lo menos están vivos. Tienen que decir, vivos. tienen que decir vivo, acá vivos. Bueno, muy bien. Entonces, ya que han superado cómo la resolución de la ecuación diferencial con el método de las características conduce a ondas viajeras, cómo las ondas viajeras, cuando se encuentran con las condiciones de borde, en definitiva se transforman en ondas que rebotan indefinidamente si no tengo amortiguamiento, que ese rebote tiene distintas características, según lo que tengo que ser cero son las tensiones o los desplazamientos. Ahora veamos otra forma diferente de interfase, que es uno que no es un rebote porque del otro lado no hay nada, sino un cambio de propiedades. Es decir, ondas cuando tengo cuerpos estratificados, es decir, cuerpos en los que cambian las propiedades. Y vamos a ver el caso unidimensional primero, que es el más fácil. Es decir, acá la diferencia es que ahora tenemos una interfase. De un lado, ciertas propiedades de la barra. Densidad ρ1, modo de elasticidad S1, por lo tanto, velocidad de propagación de la onda es S1. Del otro lado, otra densidad, otro modo de elasticidad y por lo tanto otra velocidad de propagación. Y nosotros vamos a ver que lo que ocurre acá es que se genera una onda incidente, una onda reflejada como antes, pero a su vez, como el medio sigue, existe una onda transmitida. Entonces ahora vamos a analizar qué tipo de onda es la onda reflejada, qué tipo de onda es la onda transmitida en este caso. Entonces acá vamos a usar la notación exponencial compleja para ejemplificar este problema. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. La ecuación diferencial es la derivada segunda de u respecto de x dos veces menos 1 sobre c cuadrado por la derivada segunda de u respecto de t dos veces igualado a 0. La función u es una función de la variable x y la variable tiempo. Vamos a escribirla de esta manera. Una función u de x, una forma en x y una onda armónica en el tiempo, e a la i omega t. Nosotros sabemos que cualquier tipo de onda siempre la podemos descomponer en armónicos, así que si yo tengo una descomposición en armónico
E a la I omega t. Después puedo superponer y puedo resolver cualquier otro problema. Entonces ahora yo voy a escribir esta derivada segunda parcial respecto de x dos veces, teniendo en cuenta que hay una derivada segunda de x cuando u solo depende de x, así que ahí tengo diferenciales totales por e a la I omega t, de acuerdo a lo que escribimos recién, y cuando derivo esa función u respecto de t dos veces, acá me quedará menos i cuadrado, que es menos 1, por menos omega cuadrado, por u, por e a la I omega t. Quiere decir que estas dos me permitieron convertir mi problema en ecuaciones diferenciales parciales en un problema en ecuaciones diferenciales totales. Derivada segunda de u respecto de x dos veces, más omega cuadrado sobre c cuadrado por la función de xu igual a 0. Y esa función u, entonces, esa ecuación diferencial que está ahí, sabemos que tiene solución de este tipo. U por e a la menos i k por x. Y fíjense que para cada, bueno, ¿qué es k, no? K es, si yo reemplazo acá, voy a obtener lo siguiente. Esto va a ser menos k cuadrado más omega cuadrado sobre c cuadrado igual a 0 cuando yo reemplazo esa expresión de u. Quiere decir que k, en la solución de esa ecuación diferencial, k en la solución de esa ecuación diferencial es igual a la frecuencia dividido la velocidad de propagación. Es decir, es igual a omega por la raíz de rho sobre E, en este caso. Bueno, así que fíjense que en definitiva esto quiere decir que yo escribí esto como una onda en el tiempo y la función del espacio tiene forma también de onda en el espacio. Así que ya vamos a ver, de alguna manera, esta propagación de ondas es una onda en el tiempo o una onda en el espacio, según como yo la mire. Entonces ahora escribo esa función u de x y de t, que yo la escribí como e a la i omega t, que multiplica a la función u, que vi que para resolver la ecuación diferencial es e a la menos i k por x, y esto entonces lo puedo escribir como e a la menos i, que multiplica a omega t menos k por x. Esa es la solución escrita de esta manera. Bueno, k es igual a eso, así que yo esto lo puedo escribir así también porque voy a usarlo. K por E es igual a omega por la raíz de rho sobre E por E, y esto es igual a omega por la raíz de E sobre rho por rho, y esto es igual entonces también a omega C por rho. Vamos a escribir de distintas maneras. Bueno, así que ahora que sabemos que puedo escribir la onda viajera de esa manera que está ahí, voy a escribir ondas incidentes, ondas reflejadas, en desplazamientos y en tensiones. Entonces, la onda incidente en desplazamientos es una función de x y de t, que la voy a escribir como una amplitud de la onda incidente por e a la i omega t menos k sub 1, porque estoy en el medio 1, por x. Y la onda reflejada de x y de t la puedo escribir como a sub r por e a la i omega t más, porque vuelve en sentido contrario, de k sub 1, porque estoy en el medio 1, por x. Esas son la onda incidente y la onda reflejada. En la interfase, los desplazamientos tienen que ser iguales y yo tengo una onda transmitida además. Así que acá tendré una onda transmitida, que será función de x y de t también, y que tendrá una amplitud a sub t, que va a multiplicar a la i omega t
viaja en el sentido positivo, así que tengo que poner menos, pero viaja en el medio 2, así que tengo que poner menos K sub 2 por X. Eso en términos de desplazamientos. Y además tendré ondas de tensiones en esa barra. Entonces tendrá la tensión incidente, función de X y de T, que va a ser una tensión incidente como amplitud, E a la I omega T menos, porque estoy en el medio 1, caso 1 por X, y una tensión reflejada que será igual a la tensión sigma R por E a la I omega T más, porque se mueve en sentido contrario, caso 1 porque está en el medio 1 por X. Pero a su vez se genera una tensión transmitida que será igual a sigma T por E a la I omega T menos K sub 2 por X. Así que ondas incidentes y reflejadas de desplazamiento y de tensión y ondas transmitidas de desplazamientos y de tensiones. Ahora voy a escribir lo siguiente. Voy a escribir las tensiones en términos de los desplazamientos. Entonces, la tensión incidente, escrita en términos de desplazamiento, será, estoy en el medio 1, S1 por la derivada de los desplazamientos incidentes respecto de X es igual a menos I por, derivo respecto de X, así que me va a quedar K sub 1 por E sub 1 por A sub I por E a la I omega T menos K1 por X. Estoy derivando este que está acá. Derivé este respecto de X. Después, la onda transmitida de X y de T es igual. Estoy en el medio 2, así que será modo de elasticidad de sub 2 por la derivada de la onda transmitida respecto de X. Así que esto será I por K sub 2 por E sub 2 por A sub T por E a la I omega T menos K sub 2 por X. Y finalmente, aquí la tensión reflejada, sigma R, va a ser igual al modo de elasticidad S1, porque estoy en el medio 1, por la derivada de U sub R respecto de X. Y esto va a ser igual a menos I por K sub 1, por E sub 1, por A sub R, por E a la I omega T más K sub 1 por X. Así que yo sé cuánto valen los desplazamientos y las tensiones en las ondas incidentes y reflejadas y la onda transmitida. Entonces ahora vamos a escribir las condiciones en la interfase. En la interfase tienen que igualarse los desplazamientos y las tensiones, ¿no es cierto? Porque la interfase es única. Entonces, ¿cuáles son las condiciones en la interfase? Condiciones en la interfase. Las condiciones en la interfase son que tienen que ser iguales a los desplazamientos. Es decir, el desplazamiento de la onda incidente. Fíjense la coordenada X que está ahí, ¿no? Es en 0. Así que en 0 y en cualquier instante t, más la onda reflejada en 0 y en cualquier instante t, tiene que ser igual al desplazamiento de la onda transmitida en X igual 0 y en todo instante t. Y la tensión de la onda incidente en X igual a 0 en cualquier instante t, más la tensión en la onda reflejada en 0 en cualquier instante t,
tiene que ser igual a la tensión de la onda transmitida en cero en cualquier instante t. Reemplazando en las ecuaciones donde tengo los desplazamientos, es decir, reemplazando acá y reemplazando en las tensiones, lo que tengo que poner es x igual a 0. Entonces resulta igual a lo siguiente. Reemplazando en x igual a 0, y como tengo la i omega t en todos lados, esto me queda igual a lo siguiente. Que las constantes a sub i más la constante a sub r tiene que ser igual a la constante a sub t. Y que la tensión, la constante sigma i más la constante sigma r tiene que ser igual a la constante sigma t. Pero si miramos un poquito lo que es sigma i y sigma t, vamos a ver lo siguiente. Que sigma i es igual a menos i por k sub 1 por e sub 1 por a sub i. Y que sigma t es igual a menos i por k sub 2 por e sub 2 por a sub t, y que sigma reflejado, sigma r, es igual a i por k sub 1 estaba con signo más, ¿no? Y por y este va con signo menos, porque estoy derivando acá respecto ut respecto de x, así que acá este va con signo menos. Y este, como tengo más ahí, tiene que ir con signo más. Bueno, así que es i por k sub 1 por e sub 1 por a sub r. Por lo tanto, esto va a ser igual a lo siguiente. Voy a tomar esta que está acá. La igualdad, la que surge de la igualdad de tensiones. Y la voy a escribir usando lo que es sigma i sigma r y sigma t. Es decir, me está dando relaciones entre los valores de A, ¿no es cierto? Y ahora voy a usar esto, ¿no? Que K por E es igual a omega C por ρ, porque lo voy a escribir en esos términos. Entonces yo puedo escribir esto así. El I lo puedo sacar y me queda menos omega por C1 por ρ1 por A sub I, más omega por C1 por ρ1 por A sub R, igual a menos omega por C sub 2 por ρ sub 2 por A sub T. La frecuencia omega desaparece, por lo tanto esto no depende de la frecuencia. Puedo escribir entonces que menos ρ sub 1 por C sub 1 por A sub I más ρ sub 1 por C sub 1 por A sub R tiene que ser igual a menos C sub 2 por ρ sub 2 por A sub T. Y esto lo puedo escribir así. Menos C sub 2 menos C sub 2 por ρ sub 2 por, fíjense que A sub T
A sub t lo puedo escribir como A sub I más A sub R. Por la condición de igualdad de desplazamientos en la interfase. Entonces, finalmente la ecuación a la que llegamos es la siguiente. Rho sub 1 Rho sub 1 por C sub 1 por A sub R menos A sub I va a ser igual a menos Rho sub 2 menos Rho sub 2 por C sub 2 por A sub I más A sub R. Por lo puedo despejar de estas ecuaciones lo siguiente. A sub R es igual, despejando A sub R en función de A sub I. Me va a quedar que A sub R es igual a C sub 1 por Rho sub 1 menos C sub 2 por Rho sub 2 dividido C1 por Rho 1 más C2 por Rho 2 por A sub 1 o escrito de esta manera. 1 menos C sub 2 por Rho 2 sobre C1 por Rho 1 sobre 1 más C sub 2 por Rho sub 2 por C1 dividido C1 por Rho 1, todo esto por A sub I, la relación entre la amplitud de la onda reflejada y la amplitud de la onda incidente. Y lo mismo si despejo A sub t, como acá tengo A sub R en función de A sub I, y A sub t es A sub I más A sub R, yo puedo de ahí despejar cuánto vale A sub t. A sub t es igual a 2 veces C sub 1 por Rho sub 1 sobre C1 Rho 1 más C2 Rho sub 2 por A sub I. Y por lo tanto es igual a 2 dividido 1 más C sub 2 por Rho sub 2 sobre C sub 1 por Rho sub 1 por A sub I. Bueno, si yo llamo relación de impedancia alfa a la relación entre el estrato 2, C sub 2 por Rho sub 2, dividido C sub 1 por Rho sub 1 del estrato 1, fíjense que lo que ocurra con las ondas solo depende de ese coeficiente, de esa relación de impedancia. La amplitud de la onda reflejada es igual a 1 menos alfa sobre 1 más alfa de la amplitud de la onda incidente. La amplitud de la onda transmitida es igual a 2 sobre 1 más alfa de la amplitud de la onda incidente. Es decir, esto me permite saber cuánto valen las amplitudes de la onda reflejada y transmitida en función de la amplitud de la onda incidente y de la relación de impedancia, que es lo que me mide las propiedades relativas de los dos medios que tengo ahí. Y si quiero sacar las amplitudes de las ondas de tensión, esas son las amplitudes de la onda de desplazamiento, las amplitudes de la onda de tensión serán 1 menos alfa sobre 1 más alfa por la tensión sigma i, y la tensión transmitida será 2 alfa sobre 1 más alfa por la tensión sigma i. Usando las relaciones que tengo
entre tensiones usando las relaciones que tengo entre las amplitudes de las tensiones y la amplitud de los desplazamientos. Finalmente van a ver que obtienen esas fórmulas que están ahí. Conclusión. Yo tengo una onda incidente y eso genera en una interfase donde tengo distintas propiedades del medio continuo, genera ondas reflejadas y ondas transmitidas. La amplitud de las ondas reflejadas y transmitidas en desplazamientos y tensiones dependen de un único parámetro, que es la relación de impedancia, que es esa expresión que está allí. Por lo tanto, yo puedo, para distintas impedancias, como está en este cuadro, y siempre con una onda incidente unitaria, ver cuánto valen la onda reflejada y la onda transmitida, como está indicado acá. Y eso lo puedo hacer en desplazamientos o en tensiones. Entonces, lo que está acá es la solución que encontramos recién. Es esa solución que encontramos recién, para distintos valores de la relación de impedancia. Entonces, fíjense lo que se obtuvo finalmente. Si yo voy, como está indicado acá, con relaciones de impedancia de alfas menores que 1, con alfa menores que 1, yo estoy teniendo valores pasando a un medio más blando. Y si yo tengo impedancias mayores que 1, estoy pasando a un medio más rígido. El caso de alfa igual a 1 es el mismo medio. Entonces fíjense que la onda incidente y la onda transmitida en desplazamientos y tensiones no cambian. No hay otra cosa que una onda que viene sin generar ningún reflejo y se transmite. Este es el caso alfa igual a 1 porque no hay cambio de medio. Ahora, si yo tengo el caso extremo, alfa igual a 0. Caso extremo de alfa igual a 0 quiere decir que la onda si alfa es igual a 0 quiere decir que yo tengo un medio muy blando, una velocidad de propagación de ondas de corte en el segundo medio que tiende a 0, es un medio muy blando. Entonces, si yo me encuentro con un medio muy blando, ¿qué va a pasar? Las ondas de tensiones van a rebotar de sentido contrario porque no puedo tener una tensión resultante. Mientras que la onda de desplazamientos rebota con el mismo signo y entonces tengo un incremento del doble en términos de desplazamiento en ese medio. Lo contrario ocurre cuando el medio es mucho más rígido. Si es infinitamente rígido, yo tengo el doble de tensión y no tengo desplazamiento nulo. Pero después tengo todos estos casos intermedios de medios más blandos o más rígidos, donde tengo distintas relaciones de desplazamientos y tensiones, como se indican ahí. Vamos a analizar entonces el caso igual a 1, no pasa nada. El caso igual a 1 es que tengo ρ por c de un lado, ρ por c del otro, es como si no tuviera nada. Pero ahora yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a suponer, no sé que yo quiero resolver por elementos finitos esta barra. Yo quiero resolver por elementos finitos esta barra, entonces la voy compartimentando acá. ¿Y cómo hago si quiero que esto siga infinito? Entonces, no quiero hacer eso. Quiero reemplazar este borde que está acá, constituido por la barra que se extiende en forma infinita, por otra cosa. Entonces, caso es igual a 1, lo planteo como que no hay cambio de condiciones, sino simplemente que el medio sigue sin cambios en forma indefinida. Y yo lo que quiero es reemplazar el espacio semi-infinito
reemplazar espacio semiinfinito por algo. Van a saber que ese algo es un amortiguador. Pero mi intención es, ahora vamos a descubrir que es un amortiguador, pero lo que yo quiero hacer es reemplazar todo este espacio semi-infinito por algo que me lo represente. Voy a ver si puedo hacer eso. Entonces, hago lo siguiente. Escribo la velocidad, es decir, la derivada de los desplazamientos respecto del tiempo. Lo escribo como la derivada de los desplazamientos respecto de x por la derivada de x respecto de t. Es decir, la derivada de u respecto de x es epsilon. Son las deformaciones. Así que esto va a ser las deformaciones por la derivada de x, la derivada de x respecto del tiempo. Epsilon es la tensión dividido el modo de elasticidad. La derivada de x respecto del tiempo, la diferencial de x, lo que avanza la onda, será c por diferencial de x. Eso es el diferencial de t, perdón. C por diferencial de t es el diferencial de x que avanza la onda. Así que acá todavía lo tengo que dividir esto por diferencial de t. Así que esto es igual a sigma por c sobre e. Y yo esto lo puedo escribir así. Sigma por c sobre e. Pero e lo puedo escribir con la definición de c como ρ por c cuadrado. Es decir, esto lo puedo escribir como sigma sobre ρ por c. Bueno. Y ahora, si yo tengo un amortiguador ahí, y yo llego acá con una fuerza F, que tiene que ser la tensión que tenga por el área. El diferencial de X, que se desplaza la onda, es C por diferencial de T. Yo ahora voy a escribir la función F, para que haya equilibrio, con la tensión sigma por el área. Y yo ahora la escribo así. Rho por C por la velocidad o punto por A. Y esto lo escribo de esta forma. Rho por E sobre Rho raíz, eso es C, por el área, por un punto. Y esto es igual a un amortiguador por una velocidad. Entonces yo me fijo en esto. Yo acá empecé con un punto y terminé con sigma sobre ρ por c. Quiere decir que yo puedo escribir que lo que estuve encontrando es que la tensión sigma que me aparece es ρ por c por un punto. Y multiplicada por el área me da la fuerza. Quiere decir que yo puedo reemplazar, como se cumple esta relación con la tensión con la que viene la onda por la barra, yo puedo reemplazar la tensión por esta ρ por c por un punto. Quiere decir que yo puedo reemplazar la fuerza que se produce ahí por la reacción de un amortiguador que sea c sub x por un punto, siempre que ese c sub x, la propiedad de ese amortiguador, sea la densidad por el modo de elasticidad por la raíz cuadrada de por el área. Entonces, ¿qué me indica esto? En vez de tener que continuar hacia el infinito con
esa barra cuyas propiedades no cambian. Yo puedo reemplazar la fuerza que en cada momento tengo en esa interfase y que me está reemplazando todo el movimiento de esa parte de la barra, la puedo reemplazar, la misma fuerza, la puedo generar con un amortiguador que tenga estas propiedades y que multiplicado por la velocidad del extremo me va a representar la fuerza que antes eran las tensiones viajando hacia el infinito en lo que queda de la barra. Entonces, yo puedo reemplazar una barra que se extiende al infinito en un punto colocando un amortiguador. ¿Qué es lo que hace? Me absorben las tensiones de la misma forma que las que pierdo por radiación a lo largo de la barra. Yo al tener tensiones viajeras que se van y no vuelven, estoy perdiendo energía. Esa energía que estoy perdiendo por radiación la puedo reemplazar por la energía que absorbo en un amortiguador. Entonces, muchas veces en elementos finitos, un error muy grave es resolver un problema dinámico poniendo bordes en lo que correspondería ser un espacio semi-infinito. Y es un error grave porque las ondas siguen rebotando, vuelven y no se van. Si yo quiero resolver por elementos finitos un problema dinámico de este tipo, yo tengo que poner bordes absorbentes. Tengo que poner amortiguadores en los bordes con determinadas propiedades, de tal manera que yo pueda absorber la energía que de otra manera se iría por radiación y no volvería. Bueno, ¿se entendió esto? Sí, sí. Bueno, vamos a hacer un descanso para madurar un poquito lo que vimos hasta acá de 10 minutos, y en 10 minutos vemos un repasito de transformada de Laplace y el problema de las ondas supersónicas y subsónicas. Pero para eso descansemos 10 minutos hasta las 5, ¿no? 5 Menos 10, 5 menos 10. Bueno, de acuerdo. Okay. Nos vemos en 10 minutos. Ok. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de transformada de Laplace para ver enseguida la explicación que van a ver que es muy fácil, del tema de las ondas supersónicas y subsónicas y qué es lo que pasa cuando uno pasa de un estado al otro. Entonces, para eso, algunos lo vieron en Dinámica 1, para los que no lo vieron, vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que es la transformada de Laplace. Transformada de Laplace pasa de una variable a otra haciendo esta integral que está acá. Es la integral entre 0 e infinito, bastante parecida a la de Fourier, solamente que no tiene la variable compleja. La integral entre 0 e infinito de x de t por e a la menos s por t diferencial de t. Y la vamos No tenemos sonido. No, no se escucha. No, no se escucha. Abrimos el audio, Raúl. Le ponemos a Raúl entonces. y entonces tengo que escribir acá el diferencial de u, es decir, el diferencial de e a la menos st. Eso es u por b menos la integral de b diferencial de u. Así que cuando tengo el valor de e a la menos infinito me da 0, el valor de e a la 0 es igual a 1, así que acá me queda x en 0 con signo menos más s por la integral entre 0 e infinito de x por e
a la menos st diferencial de t. Pero esto que está acá es la definición de la transformada de Laplace de x. Por lo tanto, esto que tenemos acá, la transformada de Laplace de la derivada, es menos x de 0 más s por la transformada de Laplace de x es igual a menos x de 0 más s por la transformada de Laplace de la función original. Entonces, esta propiedad me va a permitir resolver ecuaciones diferenciales como si fueran ecuaciones algebraicas, igual que hacemos con la transformada de Fourier. Bueno, si yo uso estas propiedades entonces ahora para encontrar otras, por ejemplo, ¿cuánto es la transformada de Laplace de t? Y nosotros vamos a hacer lo siguiente. Si yo tengo que la función que quiero transformar es t, y por lo tanto su derivada es 1, y yo la transformada de 1 sé cuánto es decir, la transformada de Laplace de x punto de t es la transformada de Laplace de 1, y la transformada de Laplace de 1 la acabo de calcular, es igual a 1 sobre s, y la transformada de Laplace de la derivada de una función, de acuerdo a lo que recién demostramos, con x de 0, t de 0 es igual a 0, la transformada de Laplace de x punto es s por la transformada de Laplace de la función. Entonces, como estas dos tienen que ser iguales, 1 sobre s tiene que ser igual a s por la transformada de Laplace de la función. Es decir, que la transformada de Laplace de la función que estamos buscando es igual a 1 sobre s cuadrado. Por lo tanto, la transformada de Laplace de t es 1 sobre s cuadrado. Bueno, y así podemos encontrar la transformada de Laplace de la derivada segunda, que la puedo escribir como la integral, por definición, la integral de la derivada segunda de la función por e a la menos st diferencial de t, integral entre 0 e infinito de, ahora, x segunda diferencial de t es x punto de t. Entonces, esto va a ser igual a la integral de e entre 0 e infinito de e a la menos st por la diferencial de x puntos de t. Y ahora otra vez voy a hacer integración por partes. A esto lo llamo u, a esto lo llamo diferencial de b. Entonces, esto es igual a u por b entre los límites de la integral. U es e a la menos st, b es x punto de t, entre los límites 0 e infinito, menos la integral entre 0 e infinito de b. B es x punto de t, diferencial de u, que es diferencial de e a la menos st. Esto es igual a menos x punto en 0, porque e a la menos infinito es igual a 0, y e a la 0 es igual a 1, entonces me queda menos x punto de 0 por s, por la integral entre 0 e infinito de x punto de t por e a la menos st, diferencial de t. Pero esto que está acá es la transformada de Laplace de la derivada de la función. Por lo tanto, me queda lo siguiente. La derivada de x segunda será menos x punto en 0 más s por la transformada de Laplace de x punto de t, que lo habíamos encontrado acá hace unos minutitos. Por lo tanto, esto lo puedo escribir así. Menos x punto en 0 menos s por x en 0 más s cuadrado por la transformada de Laplace de la función. Bueno, haciendo también procedimientos similares, podemos calcular la transformada de Laplace de t cuadrado, que va a ser igual a 2 sobre s al cubo, y la derivada enésima, la transformada de Laplace de la derivada enésima, vamos a escribirla así, derivada enésima de t es igual a s a la n, aplicando sucesivamente transformada de Laplace de derivadas sucesivas, me da s a la n por la transformada de Laplace
Estamos indicando con este acá arriba, transformada a Laplace de la función, menos s a la, a la n menos 1 por x en 0, menos s a la n menos 2 por x punto en 0, menos x n menos 1 en 0. Y en forma genérica, la transformada de Laplace de el t a la n es igual a el factorial de n sobre s a la n más 1. Bueno, las otras transformadas que podemos demostrar fácilmente es que la transformada de e a la a por t es igual a 1 sobre s menos a, y que la transformada de Laplace del seno de omega t, escribiéndolo esto así, transformada de Laplace de e a la i omega t menos e a la menos i omega t sobre 2i, usando la transformada de Laplace de e a la t, vamos a poder demostrar que esto es igual a omega sobre s cuadrado más omega cuadrado. Bueno, con eso tenemos todo lo que, o casi todo lo que vamos a necesitar. Las otras transformadas de Laplace que son útiles son la de la función salto. Creo que la tengo acá. Así que vamos a escribir esto. La transformada de Laplace de la función salto, que es esa que está ahí. La función salto, la función escalón, es de t menos a es igual a 0 cuando t es menor que a y es igual a 1 cuando t es mayor que a. Esa es la función salto. Entonces, si quiero calcular la transformada de Laplace, uso su definición. Integral entre 0 e infinito de a la menos s por t por la función escalón t menos a diferencial de t. Esto es igual a la integral entre a, entre 0 y a es igual a 0, así que es la integral entre a e infinito de e a la menos st diferencial de t. Entonces ese tramo es igual a 1. Y esto entonces es igual a e a la menos s sobre a dividido s. Y la última es la transformada de Laplace de la que voy a analizar ahora, es la transformada de Laplace de la función impulso. La transformada de Laplace de la función impulso es la integral entre 0 e infinito, por definición, de la función delta t menos a diferencial de t. Eso vale 0 en todos lados, entre un poquito antes de a y un poquito después de a, esa integral es igual a 1, porque es la definición de la función impulso. Así que la transformada, esta es la definición de la función impulso. Entonces, bueno, la propiedad que tiene la función esta impulso es que si yo integro cualquier función, f de t multiplicada por esa función impulso, delta de t menos a diferencial t, como vale 0 en todos lados menos en la inmediación de a, esto va a ser igual a f de a, porque el resto de la integral es igual a 1. Bueno, antitransformada de Laplace. La antitransformada de Laplace tengo la transformada, la antitransformada de Laplace me devuelve la función original. Por lo tanto, usando las antitransformadas se obtienen como yendo en sentido contrario de las antitransformadas. Por ejemplo, tomo esta.
Entonces, lo único que tengo que hacer es hacer la antitransformada de los dos lados de esa expresión. Entonces, la antitransformada de 1 sobre S menos A me va a dar E a la A por T. Bueno, y lo mismo con las otras que encontré antes. Entonces puedo escribir la antitransformada de 1 sobre S a la N, va a ser igual a T a la N menos 1 sobre el factorial de N menos 1. Si yo quiero calcular la antitransformada de 1 sobre S menos S1 por S menos S2, esto es igual a 1 sobre decirle que en 10 minutos, 10 minutos vamos. Sí. Bueno, la antitransformada si quiero encontrar la antitransformada de esa expresión, entonces lo que hago es escribir en fracciones parciales, es decir, 1 sobre S menos S1 por S menos S2, yo lo puedo descomponer en fracciones parciales como A sobre S menos S1 más B sobre S menos S2, y por lo tanto yo puedo demostrar que puedo calcular fácilmente que A, para que esto esté bien, tiene que ser igual a 1 sobre S1 menos S2, y que B es igual a 1 sobre S2 menos S1. Por lo tanto, finalmente la antitransformada de esta transformada que estaba acá, usando las propiedades de la antitransformada de 1 dividido S menos A, termina resultando igual a E a la S2 por T menos E a la S1 por T sobre S2 menos S1. Y finalmente, haciendo análisis similares, la antitransformada son las que vamos a usar, de S sobre S menos S1 por S menos S2, esta antitransformada es igual a S2 por E a la S2 por T menos S1 por E a la S1 por T dividido S2 menos S1. Bueno, ¿qué hora es? Son las 5:15. Yo pararía acá para darle tiempo a Ale que revise un poco los prácticos. Es muy importante que hagan esos prácticos, así que estaría bueno que Ale los ayude, y la parte final de esto lo vamos a ver la clase que viene. Creo que ahora con Ale van a ver cómo se propaga una onda sísmica en un edificio de altura, medido, es decir, con acelerómetros a lo largo de la altura, y van a ver cómo claramente en el registro de aceleraciones se ve la propagación de esa onda sísmica a lo largo de la altura del edificio. Y van a ver algunos ejercicios de esto que yo les contaba, que haciendo con el MatCat podemos hacer la película de cómo la onda va y viene rebotando en los distintos extremos de una vía de corte. Así que, Ale, ¿querés seguir vos ahora? Sí, de acuerdo. Dale, te dejo entonces. Gracias, Raúl. Gracias. Hasta luego nomás. Hasta luego. No sé si quieren hacer un pequeño intervalo o seguimos derecho.